Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de la elección de la prueba estadística o de las pruebas estadísticas que vamos a utilizar. Ya vimos anteriormente la teoría y hemos hecho práctica de cómo acercarnos a nuestros datos, cómo obtenerlos, cómo saber qué tipos de datos son. Ahora sí viene lo bueno, es decir, vamos a ver ya precisamente las pruebas que existen para cada tipo de propósito que tenemos al querer analizar estos datos. Vamos a presentar un diagrama de toma de decisión. Y este diagrama lo que nos va a permitir es identificar cuál es el propósito de nuestro análisis y qué debemos de considerar y algunos tipos de análisis que podemos realizar. Ojo, aquí vienen solo algunos, pero hay muchísimos tipos de análisis que podemos realizar. Otra cosa importante que tienen que tener en cuenta es lo que ya habíamos visto anteriormente con el tipo de análisis, cómo se distribuyen nuestros datos, si son datos que se distribuyen de manera normal o de manera no normal o libre, y de esta manera ya podríamos como identificar mejor qué tipo de prueba utilizar. Aquí está el panorama general y vamos a ir viendo cada uno de los pasos, ¿ok? Vamos a ir empezando por identificar cuál es el propósito del análisis. Vamos a tener de entrada, de manera general, tres propósitos particulares. Ojo, aquí vamos a hacer algún tipo vamos a identificar algún tipo de análisis, si bien dentro de la estadística descriptiva, también vamos a ya estarnos adentrando en lo que es la estadística inferencial, que posteriormente la van a ver de manera más profunda. Pero bueno, yo creo que ya es momento de empezar a verlo y empezar a hacer estos análisis. En este mismo curso, posteriormente, vamos a estar haciendo cada uno de estos análisis, ¿no? Ustedes ya conocen el software, pero también hay que empezar a hacerlo, comprender los elementos de las fórmulas y cómo se llega a ese tipo de análisis. Lo primero que vamos a hacer aquí precisamente es identificar el propósito. Tenemos tres propósitos principales, que son evaluar o hacer el resumen de datos univariados. Está si queremos explorar relación entre variables, digamos que queremos comprobar si el número de likes están relacionados con la felicidad, como lo hemos visto en ejemplos anteriores, o bien diferencia entre variables, principalmente basado entre grupos. Muy bien, vamos a ver. Lo primero que tenemos que identificar es precisamente esta parte de aquí, que es el resumen de datos univariados. Para esto es muy sencillo, es estadística que ustedes ya han hecho incluso anteriormente. ¿A qué se refiere esto? Digamos que yo recabé información sobre, nada más en este mismo ejemplo, sobre el número de likes que tienen los integrantes del grupo, de este grupo en particular. Para eso yo no necesito utilizar estadística como muy potente, por lo cual me bastará hacer histogramas, hacer estadísticas descriptivas, incluso puedo ver si el número de likes de una persona difiere considerablemente respecto a los otros miembros del grupo. Y es aquí donde vamos a poder realizar diferente tipo de estadística, ¿no? Aquí tenemos estadística descriptiva, desviaciones estándar. Recuerden que las desviaciones estándar se referían particularmente a qué tanto me desvío de la media, ¿no? Es decir, qué tan alejados están mis datos de la media. También aquí podemos ver las varianzas, entre otras. Esto es como lo más sencillo y es algo que ustedes ya han hecho en este mismo curso. El segundo es explorar la relación entre las variables. La relación entre las variables, aquí lo que vamos a hacer principalmente es identificar primero cuál es la forma de los datos. Si se fijan, está muy relacionado con el punto anterior y aquí lo que tenemos que identificar es si los datos o si estamos analizando frecuencias o estamos analizando otro tipo de medidas. Las frecuencias, que son estas que tenemos acá, bueno, en ambos, tanto en las frecuencias como en otras medidas, lo que vamos a verificar es el número de variables que tengamos. Si estamos viendo frecuencias tal cual, es decir, cuántos likes tienen los integrantes del grupo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tener diferentes análisis. Bueno, este es un ejemplo de un tipo de análisis que podemos tener dependiendo del número de variables, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Puede ser que estemos analizando una variable o puede ser que estemos analizando dos variables. Esto
me va a llevar a que si tengo una variable y solamente estoy analizando frecuencias, el número de likes que tienen ustedes y si hay diferencias entre unas personas y otras o entre una persona y otra y los demás miembros del grupo, este tipo de estadística muy sencilla nos puede funcionar. Entonces, si tenemos pues bueno, una de las pruebas que nos puede servir es la chi cuadrada de bondad de ajuste. Omitan la m. Ahora tenemos por número de variables en las medidas. Ya cuando estamos hablando de otras medidas, que ya estamos analizando las medias, por ejemplo, las desviaciones estándar, las varianzas, pues bueno, aquí ya estamos, también vamos a considerar el número de variables y vamos a tener otras pruebas, ¿no? Si tenemos dos variables, aquí vamos y queremos ver el grado de asociación. Aquí ya estamos viendo un grado de asociación de manera muy sencilla. Pues tenemos que considerar el nivel de medida. ¿Recuerdan del nivel de medida cuando hablábamos de que las variables podrían ser ordinales, nominales o en escala? ¿Se acuerdan de ese tema? Pues bueno, aquí ya es momento de empezar a identificar. Y vamos a tener dos tipos de medidas, que es las medidas ordinales y las medidas de intervalo. Aquí estamos viendo ordinales y de intervalo o de escala, ¿no? Cuando tenemos ordinales, acuérdense que es un número que toma valor dentro jerárquico. ¿A qué nos referimos con esto? Este número o este valor jerárquico debe tener un valor, toma un valor mayor o menor sobre otro. Aquí tenemos efectivamente que tenemos las variables ordinales y aquí podemos aplicar un test que es el test de Spearman o calcular el coeficiente de Spearman. ¿Se acuerdan también cuando veíamos las pruebas estadísticas o las pruebas de hipótesis? Aquí ya empezamos a hablar de esto. Cuando hablamos ya más allá de frecuencias, que son las medidas, estamos analizando medias, desviaciones estándar, varianzas, etcétera, ya estamos empezando a analizar estadística ya un poquito más completa, más fuerte, ¿no? Principalmente aquí estamos hablando de cuando queremos encontrar relación, es decir, cuando hacemos un estudio de quiero ver la correlación que existe entre los likes y la felicidad, o entre comer pasteles y la felicidad, o entre comer lo que quieran, ¿no? Entonces esto sería como un ejemplo de ello. Ahora, si tenemos variables de intervalo, es decir, de escala, o lo que ustedes conocen, por ejemplo, las escalas de Likert, es un ejemplo, también hay otros tipos de escalas. Tenemos diferenciales semánticos, donde te digo del 1 al 7, elige un punto en la escala que vaya de acuerdo a lo que la frase representa para ti. Entonces aquí tenemos un coeficiente que ustedes van a ver durante toda la carrera y va a ser como muy usado, que es el coeficiente de correlación de Pearson. Aquí quiero hacer como una acotación muy importante que va a aplicar para otro tipo de test. En muchos tests de intervalo o de escala se puede utilizar o se va a permitir que este valor de intervalo sea considerado como un valor ordinal. Hay estadística que está hecha para valores ordinales y hay estadística que está hecha para valores escalares, ¿no? Sin embargo, en muchos de los test se van a topar con que estos valores son permitidos o ciertos test son permitidos con escalas. ¿Por qué? Porque las escalas también pueden ser ordinales. Si yo te digo que en una escala de Likert donde 1 significa poco y 5 significa mucho o exageradamente, pues le está dando un valor jerárquico. Y entonces ustedes incluso podrán utilizar tanto Spearman como Pearson. Y entonces ahora dirán, entonces ¿cuál es el chiste? Pues ¿cuál es el chiste de saber la medida? ¿O cuál es el chiste de que exista Spearman y que exista Pearson? Muy bien, ya lo vimos anteriormente. Con base a la distribución voy a entender qué tipo de medidas puedo utilizar. Muy importante identificar esto. Pearson y Spearman, y lo vamos a ver también en otras pruebas, van a determinar, dependiendo del tamaño de la población y otras cosas, pero aquí me voy a basar en la distribución, en el tamaño de la población o de la muestra, voy a utilizar una u otra. Spearman es un tipo de estadística no paramétrica y Pearson es un tipo de estadística paramétrica. Esto quiere decir que yo voy a usar Pearson cuando mis datos son relativamente o siguen una distribución normal, y Spearman cuando no lo sigue, porque Spearman no se basa en la distribución normal de los datos o no es sensible a la distribución normal de los datos. Entonces aquí es muy interesante también el tamaño de la muestra, porque Pearson, lo que viene siendo las pruebas paramétricas como Pearson y más adelante vamos a ver la T-Student, aún así son permisible así, en ciertas muestras. Decimos, no existe como esta regla, pero decimos que muestras relativamente pequeñas también podrían ser afines a utilizar, por ejemplo, prueba estadística paramétrica.
que en muchos casos elegimos utilizar este tipo de pruebas estadísticas paramétricas sobre las no paramétricas porque tienen mayor fuerza ya cuando va subiendo la muestra, como la teoría del límite central, como lo habíamos visto anteriormente, nos va diciendo que mientras más grande es la muestra, más tiende a normalizarse y hacemos el test y así no lo es, pues así aquí sí que tendríamos que determinar utilizar Spearman y Pearson. ¿Okay? Por el número de variables también podemos tener más de 2 variables, ¿no? Ojo, igual si tenemos más de 2 podemos hacer podemos correlacionarlas utilizando estas otras pruebas, pero tendríamos que ir correlacionando como en pares. Ahora, si tenemos más de 2, queremos saber más bien específicamente si una serie de variables, más de 2 variables, se relacionan, pero ya incluso a un nivel predictivo, si predicen qué va a suceder sobre o qué sucede sobre una variable dependiente, pues bueno, aquí ya tendríamos un tipo de estadística un poquito más compleja, que también hace uso de las correlaciones en algún punto, que es la regresión múltiple. En la regresión múltiple va a haber diferentes tipos. En este caso, pues vamos a empezar con la regresión lineal simple, ¿ok? Que es este grupo de variables tienen una relación sobre esta variable dependiente. Yo ahora no solo voy a saber que hay una relación entre estas variables, entre el nivel entre cuántos likes puedo tener y el nivel de felicidad que tengo, sino que ahora puedo predecir estadísticamente que así va a ser. Es decir, esto es mucho más fuerte, es mucho más comprometedor estadísticamente. Yo digo que efectivamente, si logro que ustedes tengan más like, pueden ser más felices. Y eso ya se pone interesante porque empezamos a predecir conductas. Y eso es muy propio de nuestra ciencia, la psicología, ¿ok? Entonces aquí sí ya podemos empezar con la parte de la predicción. Ahora bien, ya vimos el resumen de datos univariados, ya vimos la exploración o la relación entre variables. Ahora vamos a ver el probar diferencias entre variables, ¿ok? Que es el tercero de los propósitos, que sería efectivamente probar diferencia entre las variables. También va a depender del número de grupos. Entonces tenemos el número de grupos y vamos a identificar si tenemos un grupo, pues bueno, aquí lo que podemos una de las cosas que podemos hacer es comparar la media con un valor específico, nuestra media. Aquí sacamos la media del grupo, digamos que los likes que tiene, sacamos la media de ustedes, de este grupo, y lo vamos, y aquí utilizaríamos una tipo de estadística que precisamente nada más es para saber si estas medias provienen de este grupo. Eso es un tema que vamos a ver posteriormente. Podemos utilizar lo que es una TD-Student para una muestra. De aquí va a venir si tenemos, por ejemplo, 2 grupos. Aquí ya empieza lo interesante. Si tenemos 2 grupos, por ejemplo, digamos que yo voy a comparar el número de likes que tienen en Facebook ustedes versus el número de likes que ustedes tienen contra el otro salón. Y aquí empieza la competencia, ¿no? Aquí yo hablaría de muestras independientes, es decir, de 2 grupos, ustedes versus el otro grupo. Y yo ya tengo un tipo de estadística muy específica que también va a depender. Aquí sí, también va a depender efectivamente de la forma de los datos, lo que ya habíamos visto anteriormente. ¿A qué me refiero con la forma de los datos? Pues bien, nuevamente, si mis datos son ordinales, acuérdense, y de intervalo. Ordinales tiene un valor jerárquico, intervalos en una escala o escalares. ¿A qué voy con esto? Nuevamente, aquí si bien estos datos están hechos, estos tests, algunos están hechos para un tipo de un tipo de estadística dependiendo de los datos. Aquí también va a tener mucho que ver cómo se distribuyen los datos. Digamos, obviamente yo ya sé que son ordinales, está Mann-Whitney U-Test, por ejemplo, pero aquí también Mann-Whitney es una prueba no paramétrica. Entonces, nuevamente, si dentro de mi análisis los datos no se distribuyen de manera normal, Mann-Whitney podría ser una buena opción. Ahora bien, si sí se distribuyen de manera normal o es una muestra no muy grande, pudiéramos utilizar la TD-Student para muestras independientes. ¿Qué voy a hacer aquí? Aquí yo lo que voy a hacer es comparar las medias entre los grupos y entonces voy a ver si hay diferencias entre estas medias, si hay diferencias significativas. Y regresemos a nuestras pruebas de hipótesis, es decir, establezco H0 y H1, hipótesis nula y hipótesis alternativa. Y mediante estas pruebas yo puedo determinar si efectivamente puedo aceptar o tengo que rechazar, por así decirlo, mi hipótesis nula de que no existen diferencias. Lo mismo va a pasar para las muestras relacionadas, es decir,
Va a depender si tengo datos ordinales o cuando tengo una son ordinales. ¿Qué sucede aquí? Que aquí estamos hablando de muestras independientes, ustedes versus otro grupo. Pero lo mismo va a pasar si yo quiero hablar de muestras relacionadas. Es decir, si yo quiero compararlos a ustedes. Ahora, digamos que yo divido al grupo, a ustedes, en dos y quiero comparar estos dos. ¿Por qué los voy a dividir? Pues a lo mejor porque voy a dividir a aquellos que tienen mejor desempeño académico y de los que tienen menos desempeño académico. Que para esto también puedo recurrir, recuerden, a lo que vienen siendo los cuartiles, ¿no? Saco mis cuartiles y veo cuáles son las calificaciones más altas y más bajas. Y quiero comparar para ver si esto se refleja por el número de likes que tienen o el número de felicidad que presentan. Ojo, la felicidad estoy dando una variable como muy subjetiva. Regularmente estamos hablando ahora de bienestar subjetivo o de otras variables que conforman lo que se percibe con la felicidad. Solamente es a modo de ejemplo, ¿no? Entonces, si yo estoy comparándolo a ustedes, también puedo hacer mis análisis y puedo ver, no tendré Wilcoxon para muestras relacionadas y TED-Student para muestras emparejadas o muestras relacionadas. Pero aquí podría ser, tengo mis muestras independientes, puedo aplicar Mann-Whitney y TED-Student para muestras independientes. Y muestras relacionadas tengo Wilcoxon para muestras emparejadas y TED-Student para muestras relacionadas. ¿Ok? Se está haciendo un poco largo el tema, pero es muy importante porque a partir de aquí, cada vez que lo requeramos, entonces vamos a poder venir a nuestro árbol de toma de decisión. Por último, aquí ya estamos hablando desde que vemos las diferencias de las variables, ya que empezamos a hablar de estos conceptos, pues empezamos a hablar ya de estadística inferencial y aquí ahora sí vamos a ver con estadística multivariante incluso. ¿Qué sucede aquí? Que vamos a probar la diferencia entre variables, ahora ya no entre dos, sino que imaginen, aquí ya podríamos evaluar las diferencias entre múltiples variables. Esto se pone más complejo. ¿Por qué? Porque regularmente los problemas son multifactoriales, no dependen de una sola variable, ¿no? Es decir, el que ustedes tengan satisfacción con la vida no depende solamente del número de likes. Habrá otras variables, aspectos familiares, aspectos cognitivos, aspectos emocionales que también pudiéramos evaluar en algún tipo de modelo, o que la misma teoría y la evidencia nos hayan dicho que en su conjunto se han evaluado y nos han demostrado que así es, y nosotros queremos comprobarlo en nuestra población. Estaremos hablando de más de dos grupos y incluso con múltiples variables, ¿no? ¿Qué pasa? Si tenemos una variable, pues bueno, hay una one-way ANOVA o ANOVA de una vía, que es una comparación que se parece, hagan de cuenta, como a la TED-Student, pero aquí agarramos a varios grupos. La TED-Student nos permite dos grupos. El One-Way ANOVA nos permite ya múltiples grupos en un solo análisis y nos permite revisar las diferencias entre sus varianzas, ¿no? Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Que también podemos tener múltiples variables. Aquí estamos hablando de una variable, muestras independientes, pero con una variable. Digamos, yo solo quiero ver si hay diferencias entre el número de likes. Pero ahora quiero ver si hay diferencias entre el número de likes, entre su satisfacción con la vida y entre su carga cognitiva. Entonces ahora sí, aquí puedo utilizar un MANOVA. Estos dos se desprenden, estos son análisis de varianza y análisis múltiple de varianza, que es lo que significan. También puedo analizar sus covarianzas. Del ANOVA sería el ANCOVA y del MANOVA sería el MANCOVA. Por último, bien puedo realizar análisis para una sola muestra a la que hago medidas repetidas. Digamos que yo a ustedes les pregunto su número de like y luego les doy una plática de estrategias de cómo conseguir más likes y vuelvo a hacer otra medición. Aquí puedo utilizar una ANOVA para medidas repetidas, que serían en este caso muestras relacionadas, que también nuevamente serían ustedes mismos. Y bueno, de manera general, este sería como una explicación de lo que vienen siendo como el propósito del análisis estadístico. Yo sé que puede sonar un poco amenazante, un poco intimidante, sobre todo ver todas estas decisiones que puedo tomar, pero nosotros vamos a ir haciendo cada uno de estos análisis y vamos a ver que realmente es muy sencillo, es comprender sobre todo mucho cómo calcular varianzas, medias
cómo se calculan, y luego vamos a usar el software para ayudarnos con en esto, ¿no? Y esto para llegar a este punto tuvimos que haber pasado por todos los temas anteriores. No se pongan ansiosos con esto, no le tengan miedo a esta parte de las estadísticas. Eso es muy interesante porque esto es una de las partes, obviamente junto con la parte cualitativa, pero esto es una de las partes que le dan el sustento científico a la psicología. Bueno, espero que el tema no lo revuelva mucho. De todas maneras vamos a hacer una retroalimentación en vivo. Bueno, pues espero que esté lo más claro posible y sobre todo espero que se encuentren bien y espero verlos pronto. Un abrazo, chao.